evening, everyone. My name is Violet Edwards, and I have the distinct honor of representing the people in the 6th District of Madison County. I want to thank you for joining us for the Facts versus Fiction COVID-19 Vaccine Panel. This program is part of my office's continued effort to help combat this pandemic together. I want to thank the wonderful medical experts who are joining us today and for giving of their time to help us as a community make an informed decision, a science-based decision about our health and the health of our loved ones. We are privileged to hear from these experts who will be addressing questions concerning the vaccine's availability and questions and concerns you may have about receiving this vaccine. I want to thank them personally for their continued sacrifices on the front line of this pandemic as we continue to try to protect our community. I'd also like to acknowledge our partners for this event, the United Women of Color, Alabama Coalition for Immigrant Justice, Helping Hands Huntsville, Asha Curran, and the Now Included Movement for their partnership with my office to make today possible. Our community is made stronger when we link arms together. Again, thank you so much for your time and for your attention. And I now turn the program over to our moderator, Ms. Jalisa LaFontaine. Thank you. Bienvenidos y gracias a la comisionada para el Distrito 6 del Condado de Madison, Violet Edwards, por organizar este evento y su mensaje de bienvenida y el deseo y la importancia que le da informar a nuestro pueblo, proveer información médica a nuestra comunidad. Es bien importante informarse y no dejar que la política o información errónea sea la base para nuestras decisiones sobre la salud de nuestras familias y nuestro bienestar. En datos reportados por el CDC, latinos son el segundo grupo más afectado por la COVID-19 con 20.7%, con un índice de hospitalizaciones 3.2 veces más alto que otros grupos. 18.3% de las muertes relacionadas con COVID-19 son latinas, un índice de mortalidad bien alta. Hoy tenemos un panel distinguido para darnos la información más corriente sobre el virus y para contestar preguntas sobre la vacuna en contra de la COVID-19. Cada panelista se va a introducir y entonces empezaremos las preguntas. Si está con nosotros en Zoom, por favor ponga sus preguntas en el chat. Al final estaremos incluyendo enlaces con ayuda para la comunidad hispana de cómo encontrar recursos médicos y recursos para accesar la vacuna. Primero, la doctora Berta Hidalgo. Saludos, doctor Hidalgo. Un poquito sobre usted y su trabajo. Sí, claro. Buenas tardes y gracias por invitarme hoy para platicar con ustedes. Soy Berta Hidalgo, epidemióloga en la Universidad de Alabama en Birmingham. En mi trabajo estudio los riesgos de enfermedad en poblaciones humanas. En este caso, hemos investigado exactamente cómo es que se transmite el virus que causa el COVID-19, a quién afecta, cuáles son los riesgos más altos para personas en diferentes poblaciones. Y ayudamos y trabajamos bastante con doctores y doctoras como la doctora DeBroy. Así que estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes hoy y poder hablar de nuevo sobre los mitos y lo que es verdadero y científico para mejor informarnos a nosotros y poder proteger a los que amamos. Gracias, doctora. Ahora tenemos a la doctora Paula DeBroy. Bienvenidos y por favor un poquito sobre su trabajo. Trabajo en el hospital de Huntsville y también trabajé en el hospital de Decatur, viendo pacientes de COVID durante esta temporada. Y estoy muy feliz aquí de poder explicar un poquito más a la comunidad hispana qué es el COVID y más importante cómo lo podemos prevenir y disminuir la transmisión que tenemos, que está bastante alta en Alabama. Bienvenida, y como la tengo aquí, doctora, por favor, explíquenos qué es el COVID, cuáles son los síntomas, cómo afecta a las personas. El COVID es una enfermedad causada por un virus.
La mayoría de las personas, el 80% de las personas van a tener una enfermedad como la gripe, que solo causa malestar general, fiebres. Síntomas más comunes son tos, una pérdida de la sensación del gusto y de los olores, sentirse cansado, y la mayoría de gente va a tener estos síntomas. Pero personas que están en mayor riesgo, que tienen mayor edad, que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, están en riesgo de tener una forma más complicada en donde puede el coronavirus causar una neumonía, una infección de los pulmones y una inflamación general en todo el cuerpo, que lo puede llevar a uno a estar hospitalizado y tener fallos en múltiples sistemas. Y doctor Hidalgo, gracias, doctora Debroy. ¿Qué son variantes? Y estamos ya detectando variantes aquí en Alabama. Explíquenos qué es eso, por favor. Sí, bueno, el virus original se llama el SARS-CoV-2. Ese virus empezó a transmitirse por la población humana desde aproximadamente diciembre tal vez hasta este momento. Pero así como se va transmitiendo de persona en persona, a veces hay unos cambios chicos que causan que el virus, en este caso, en algunas de las nuevas cepas o variantes del virus, causa que el virus se transmita más eficiente. Lo que pensamos es que es posible que tenga más oportunidad de que se pegue a las células que tenemos en el cuerpo, y es más fácil que el virus entre a esas células y se empiece a replicar. Cuando eso pasa, entonces es posible que la persona que esté infectada tenga más virus que en el caso de infección con el virus original, que no se pegaba tan bien, vamos a decir. En otros casos, los nuevos variantes, por ejemplo, el que se identificó en Sudáfrica, pensamos que es posible que cause un poquito de enfermedad más severa que algunos de los otros variantes, pero todo eso hasta el momento aún se está investigando. El mensaje primario aquí, muy importante, es que si el virus deja de transmitirse de persona en persona, no es posible que continúe a cambiarse. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con las mascarillas, con las vacunas, con la distancia social y física, es prevenir que ese virus contagie a más personas y que se transmite de persona en persona, para no darle oportunidad de que cambie aún más, ¿sí? Entonces, esa es la clave que tenemos que entender con estos virus, es que entre más se transmite de persona en persona, hay más oportunidad de que cambie un poquito. Hasta el momento no se piensa que ninguno de los variantes cause más muerte, pero es posible que más personas se enfermen porque se pegan mejor a las células, entonces es posible que más personas se infecten a la vez. Muy bien, doctora Debroy, ¿podría expandir un poquito de lo que dijo la doctora Hidalgo sobre las medidas que estamos tomando para protegernos? Explíquenos exactamente cómo eso, cómo ayuda la mascarilla, cómo ayuda la distancia social, por ejemplo. Sí, el virus principalmente se va a transmitir por secreciones que tenemos, más que todo saliva y secreciones que tenemos respiratorias. Cuando nosotros hablamos, nosotros sacamos partículas que no vemos y que se pueden cargar virus que se transmite a otras personas. Entonces, cuando nosotros nos ponemos una mascarilla, eso va a evitar que las partículas de cierto tamaño se vayan y se depositen a otras partes.
eso es una de las barreras, porque hay partículas que tienen virus, que se salen cuando nosotros estamos hablando y respirando, que son muy pequeñas y se pasan de la mascarilla. Entonces es cuando vienen las otras medidas, estar lejos de la persona, porque las partículas solo pueden llegar hasta cierta distancia. Entonces, mientras más alejados y más abierto está el espacio, las partículas se pueden volar y no transmitir el virus, digamos. Entonces, esas son las dos medidas principales que sabemos. Y aparte, pues lavado de manos y no tocarse la cara, porque es un virus que se transmite de forma respiratoria. Entonces, si tenemos las manos sucias y hemos estado en contacto con virus y tocamos la cara, secreciones, pues más riesgo que nosotros nos infectemos. Entonces, todas esas medidas son para disminuir la posible transmisión del virus. Y son muy efectivas. Hay muchos estudios, mientras más la usamos, más sabemos que sí funciona. Ustedes han visto una resistencia al uso de la mascarilla y en su área especialmente. Platiquemos un poquito sobre, número uno, cómo ha cambiado las prácticas que ustedes usan en sus trabajos, por ejemplo. Y cómo ustedes responden cuando ven a la gente que no usan mascarillas por cualquier razón que sea, o sea, una falta de información, o piensan que viola sus derechos. ¿Cómo podemos tratar de educar a la gente? ¿Y cómo ustedes han cambiado el método cómo trabajan para mantenerse protegida? Sí, nosotros usamos en todo momento mascarilla, desde el momento que yo llego al hospital y en la clínica y hasta el momento de salir. Y pues obviamente a hacer las actividades diarias. Y no hay nada, nosotros, o sea, hay miles de personas trabajando en el hospital con mascarilla todo el tiempo y pues no hay ningún problema, lo hacemos para proteger a nuestros pacientes. Y sí es frustrante ver a personas que no quieren usar la mascarilla, pero creo que el primer paso es tratar de entender, porque cada persona es diferente, ¿verdad? Cada persona va a tener sus propias razones y es importante preguntarle a los pacientes, preguntarle a las personas por qué es su resistencia personal a usar la mascarilla y si entendemos la razón, podemos nosotros explicar y decirles, bueno, esto que usted piensa no es verdad. Y esa es la razón, la realidad es que sí evita la transmisión del virus y de que nosotros usándola, nos usamos como ejemplo de que podemos pasar todo el día pues usando la mascarilla y no hay ningún problema. Entonces creo que educando a las personas y preguntando cuáles son las razones personales por las cuales no quieren usar mascarilla. Y saber que no solo nos estamos protegiendo a nosotros, pero estamos protegiendo a otras personas, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros familiares y amigos, que tal vez nosotros no nos vamos a enfermar severamente, pero estas personas sí pueden parar en los hospitales y realmente caerse enfermo severamente por COVID es terrible. No se lo deseamos a nadie. Gracias, doctora. Doctor Hidalgo, la misma pregunta. ¿Qué está viendo especialmente en Birmingham y cómo ha cambiado cómo se protege en el trabajo? Estoy completamente de acuerdo con la doctora De Broglie. Yo le he explicado a mis amistades y a mis familiares que todos formamos una cadena de infección y desafortunadamente no como otros virus o no como otras enfermedades. A veces uno no sabe que está infectado y puede estar con otras personas que sean de alto riesgo. Algunas personas no saben que son de alto riesgo y se pueden enfermar y enfermarse severamente. Entonces, es muy importante reconocer que si los datos nos enseñan y los estudios científicos nos enseñan que las mascarillas sí son efectivas, no solo para protegernos a nosotros, pero también proteger a otros, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer para poder protegernos a todos? Este verano y en Año Nuevo se murieron 2 de mis tíos.
sus familiares se enfermaron. A veces uno vive en ambientes donde no es posible distanciarse uno de otras personas, ¿sí? Las mascarillas también funcionan en esos casos. Si todos los familiares que viven en un ambiente se ponen la mascarilla cuando alguien está infectado, o por ejemplo, en el caso de nuestra familia aquí, o mi hermana más bien. Mi hermana trabaja en una tienda de ropa, pero vive con mis papás. Entonces ella cuando llega trata de usar su mascarilla en casa. Ahora ya mis papás ya se vacunaron, así que ya tenemos un poquito más de paz. Pero era algo chico que ella podía hacer para aumentar la prevención y reducir el riesgo de que ellos se infectaron si ella tal vez no supiera que estaba infectada y los llegara a enfermar. En mi trabajo en la universidad han tratado de minimizar el número de personas que están en la universidad. Entonces, en nuestro edificio, todas las personas que pueden trabajar de casa siguen trabajando desde casa y solamente esos que tienen que ir para seguir sus investigaciones o dar clases, por ejemplo, regresan en persona, pero solamente ha sido hasta recién. Y en el verano empezamos cara a cara, como se dice, pero también con mascarilla. A veces uno usa el plastiquito que va enfrente de la cara, pero junto con la mascarilla, ¿sí? Porque el plastiquito protege los ojos. Entonces, eso es lo que hemos hecho en la universidad y lo que hemos hecho en mi familia, con mis papás y conmigo. Perfecto. Como mencionó la vacuna, vamos a enfocarnos en hablar sobre eso. Doctora De Brois, si nos da un poquito de historia, cómo trabaja la vacuna, qué es la vacuna, qué proceso tuvieron que pasar para desarrollarla y prepararla para distribución. Las vacunas para el coronavirus funcionan exponiendo a nuestras defensas a un pedacito del virus, que la mayoría, que esos virus lo tienen en la superficie y entonces nuestro sistema de defensas va a aprender a cómo combatir ese virus cuando el virus se presenta. Entonces, no es que ninguna de estas vacunas va a tener el coronavirus completo, sino que solamente tiene esa partecita que se llama la proteína, que es una proteína, y de esa forma vamos a desarrollar lo que se llama inmunidad. O sea que cuando nos da la enfermedad, cuando nosotros estamos presentados con el virus, podemos combatirlo antes de enfermarnos. Hay 3 vacunas disponibles en Estados Unidos ahorita. La vacuna de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson. Pfizer y Moderna son 2 dosis y la de Johnson & Johnson son 1 dosis. Y las aprobaron después de estudios con miles de personas en un esfuerzo mundial donde varios estudios en diferentes lugares del mundo reclutaron personas para ver qué dosis era la correcta, cuántas dosis eran las correctas, con el propósito de, 1, prevenir enfermarse del coronavirus, y 2, es algo que estamos viendo, es ver si podemos disminuir la transmisión. Y hay ciertas personas que se les recomiendan que tomen la vacuna y hay personas que no deben tomársela. En general, recomendamos la vacuna a todos, pero porque no hay suficiente vacuna, porque tenemos que vacunar a todo el mundo, básicamente. Estamos tratando de hacerlo en fases para vacunar a las personas que son más vulnerables, que la necesitan más porque están en mayor riesgo de enfermarse severamente o están expuestos frecuentemente al virus, como los trabajadores de la salud.
Entonces, dependiendo en el estado donde uno esté, están dejando que diferentes personas, en fases, vamos en fases, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en mayores de 65 años que tienen como, o que tengan alguna enfermedad que los ponga en mayor riesgo. Y todos los trabajadores de la salud, la mayoría creo que ya hemos sido vacunados. Pero eventualmente la idea es vacunar a todos. Muy bien, gracias. Doctor Hidalgo, ¿usted ha observado algunas tendencias o resistencias en contra de la vacuna? Razones que la gente no se quiere vacunar en su trabajo. Sí, yo pienso que algunas personas no entienden exactamente qué es esta nueva vacuna. Temen que piensan que se hizo demasiadamente rápido. Y la realidad es que, como explicó la doctora De Broglie, la tecnología para estas vacunas ha existido por muchos años. Y lo que pasó en este caso es que pudieron usar una tecnología que existía en el ejemplo de Pfizer y Moderna. La tecnología de Johnson Johnson se ha usado hasta con otras vacunas. Entonces, no es nada nuevo, pero se juntó la necesidad de hacer una vacuna rápidamente. También el número de personas que pudieron participar en los estudios clínicos, porque a veces los estudios clínicos sufren de que no hay suficientes personas para participar. En este caso, desafortunadamente, teníamos demasiado coronavirus por todo el mundo. Entonces, no hay por qué preocuparse de que fue muy rápido, de que no se conoce la tecnología. En este caso, no, algunas personas han dicho, no se sabe exactamente qué va a pasar. En los estudios clínicos, por lo menos el 50% de las personas que participaron en el estudio debieron haber completado y los debieron haber seguido por ciertas semanas para asegurarse que no iban a haber efectos secundarios severos. ¿Sí? Entonces, antes de que dieran la aprobación para que se usaran en todos los Estados Unidos y en otros países, tenían los estudios y las compañías tenían que asegurar que estas vacunas eran seguras y que eran eficaces para poder prevenir enfermedad severa, pero más que nada, y lo más importante yo pienso, es que las 3 vacunas previenen hospitalizaciones y muerte a causa del COVID-19, ¿sí? Entonces, como explicó también la doctora De Broglie al principio, la vacuna no causa como una burbuja alrededor de uno, ¿no? O sea, aún es posible que se infecte uno, pero lo que sí ayuda es que no se enferme uno severamente, que no se tenga que hospitalizar y que no haya muerte a causa del coronavirus o del COVID. Entonces, realmente todas las personas deberían de quererse poner la vacuna, pero se entiende que a veces la gente no está súper segura. Entonces, igual como con la mascarilla, es importante hablar con las personas para saber cuáles son las preguntas que tiene la persona, ¿sí? Sobre la vacuna. Algunas personas quieren esperar a ver qué les pasa a esa gente y luego yo me la pongo. ¿Sí? Pero mientras que está esperando uno, es posible que se infecte y se enferme. Entonces, en cuanto se la ofrezcan, si es posible, póngansela. Ok, entonces le pregunto a la doctora De Broglie, si uno ya tuvo COVID, ¿la vacuna le afecta diferente? ¿Hay posibilidad de que haya algún efecto diferente a las personas que no la han tenido y se la hacen? No, es más, las personas que ya les dieron y se vacunan tienen más defensas, una respuesta más robusta a la vacuna. Recomendamos que, digamos, de las que son 2 dosis, se den las 2 dosis, pero hay estudios que muestran que hasta una dosis causa, en las personas que ya les dio el COVID, causa que tengan una buena protección.
Entonces no es una contraindicación. Hay personas que les causa efectos adversos si ya les dio COVID, hay personas que no. Entonces, creo que los estudios han mostrado que es la misma son los mismos efectos adversos, aunque les haya dado COVID o no. ¿Y sabe cuánto duran los anticuerpos? Lo único que sabemos es hasta lo que hemos llegado. Entonces, sabemos que por lo menos 180 días. Pero creo que conforme más tiempo va pasando, ¿verdad? Entonces podemos seguir siguiendo esas defensas para ver cuánto tiempo van a seguir. Ok, entonces, doctora Hidalgo, ¿va a ser posible, si la gente se vacuna, llegar a un nivel de inmunidad de grupo que nos ayude o nos explique un poquito la inmunidad de grupo y cómo eso funciona y qué están proyectando para la COVID-19? Sí, es una buena pregunta y creo que algunas personas son más optimistas que otras en cuanto a qué tan pronto se puede lograr. La realidad es que para poder lograrlo, necesitamos que la mayoría de la población sea inmune por vacuna de preferencia. Y lo que sabemos en este momento es que pues, la vacuna no está disponible aún para los menores de edad. Y entonces, todas las personas que son menores en realidad de 18 años, porque hay muy pocas que se han vacunado que son mayores de 16 años, ¿sí? Y solamente una de las vacunas está aprobada para ese rango de edad. Entonces, va a pasar un poquito de tiempo. Pienso que los estudios clínicos de las edades 12 a 17 están en proceso. Es posible que tengamos una vacuna para esas edades en el otoño, pero no es seguro en este tiempo. Y aún así deberíamos de tener después una también para unos que son menos de 12 años, ¿sí? Entonces va a tomar un poquito de tiempo. Lo otro que pasa es que aunque tengamos vacuna disponible para los adultos, las personas se tienen que querer vacunar también. Entonces, necesitamos que la gente se quiera vacunar, que se vacune, que termine la serie de la vacuna. Luego que cuando esté disponible la vacuna para los de 12 a 17, que también esas personas se vacunen. Y luego cuando esté disponible para los niños, que también los niños se vacunen. Entonces es un proceso súper largo. Por esa razón ahorita yo no podría dar un número ni rango de tiempo porque sería muy difícil. Ok. Y entonces hay una pregunta que nos está haciendo una de las participantes. Dice que es muy buena información, que lo es. Muchas gracias. Pero hay rumores que la vacuna puede causar infertilidad. Están preguntando qué nos puede decir sobre esto y cuáles son los peores efectos secundarios experimentados hasta ahora. Si podría empezar con usted, la doctora Debroy, y entonces la doctora Hidalgo, por favor. Sí, en ninguno de los estudios se ha visto que eso sea real. O sea, que hasta el momento no está asociada la infertilidad con la vacuna del COVID. ¿Afectan mujeres que están embarazadas? ¿Deben No, tomárselo o no? ¿Hay algún estudio sobre eso? No hay suficientes mujeres embarazadas que participaron en los estudios, pero la Asociación de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos estamos recomendando porque las mujeres embarazadas están en riesgo de COVID severo. Entonces, si se la ofrecen, no hemos visto ningún efecto adverso en particular a las mujeres embarazadas y tienen la protección. Pero lo que sabemos es que no hay suficientes mujeres embarazadas. En los estudios que se han visto, no hay ningún efecto adverso hasta el momento. Los efectos adversos más comunes son dolor en el brazo,
A mí cuando me dieron la primera dosis me dolió el brazo como por un día y después se me quitó. Efectos adversos más severos, fiebre, malestar, sentirse como decaído. Y esos son los más comunes y son más comunes con la segunda dosis, porque es cuando la inmunidad se levanta. Pero eso no quiere decir que tenga COVID. A mí me pasó por 2 días, me dio fiebre y me sentí mal, pero de ahí a los 2 días, todo bien. Sí hay efectos adversos que son muy raros por la posibilidad de una reacción alérgica a la vacuna. Muy, muy raro. No está asociado con otras alergias. O sea que si yo tengo alergia al polen o a algún medicamento, eso no quiere decir que me va a dar alergia la vacuna. Entonces, no hay como que predisposición. Todavía recomendamos que las personas que tienen alergias se vayan y se pongan la vacuna. Si uno va y lee las letras chiquititas, le puede dar a uno pues, muchos efectos adversos, pero no es más común que sería obtenerlo por chance. Y creo que muchas veces nos asustamos porque vemos que muchas personas tienen efectos adversos, pero también tenemos que recordar que estamos vacunando a millones de personas al mismo tiempo. Entonces, aunque sea 1% o menos de 1%, se van a oír más que un caso, porque solo por la cantidad de personas que estamos vacunando. Muy bien, muy Y bien. seguramente ninguno de esos efectos adversos es peor que tener COVID severo. Le iba a preguntar que por favor narre un poquito, a lo mejor si nos puede describir a la gente que no han estado cerca de gente que las ha afectado o no entienden qué puede pasar con con este virus, un poquito de lo que le pasa a los pacientes de COVID. Entonces vamos a la doctora Hidalgo para platicar sobre rumores y cómo se pasa la información y cómo pasa eso. Sí, el COVID severo, las personas que les da enfermedad severa, realmente lo que pasa es que se inflaman los pulmones, se llenan de agua y se hacen pequeños como coágulos de sangre en los pulmones. Entonces no deja que el oxígeno pase a la sangre. Y entonces eso, las personas no pueden respirar, el oxígeno está muy bajo, puede tener efecto en los riñones, puede ser que hagan coágulos en las piernas. Y entonces cuando el oxígeno no llega bien a la sangre, empiezan a fallar todos los demás órganos. Para poder mantener el oxígeno, hay pacientes que necesitan que les den el oxígeno con una mascarilla y en los peores de los casos, pues que tengan que tener una máquina para respirar. Y no es una enfermedad que media vez que se cura en un par de días. Cuando llega el COVID severo, se inflaman los pulmones y la inflamación puede durar hasta meses. Tengo pacientes en el hospital con oxígeno a niveles muy altos que necesitan una mascarilla por 3-4 semanas. Pasan enfermos mucho tiempo y cuando ya llegan al punto en que tienen que tener la máquina para respirar, realmente la mayoría mueren. No, hay muy pocos que se salvan después de eso, al contrario de otras enfermedades e infecciones de los pulmones donde se pueden recuperar. Y no se termina ahí. Los pacientes después están debilitados de estar en el hospital por 2-3 semanas o inclusive más y pierden fuerza en los músculos, pierden capacidad de los pulmones. Tengo pacientes que tienen 3-6 meses, pues les dio COVID en noviembre o les dio COVID en septiembre y todavía tienen síntomas, no han logrado, tal vez ya no necesitan el oxígeno, pero no han logrado llegar a lo que tenían de capacidad antes. Entonces, sí es una enfermedad bastante severa. Gracias, doctora. Doctor Hidalgo, ¿cómo yo había también oído ese rumor que puso nuestra participante en el panel de que causaba infertilidad? Explíquenos un poquito dónde empiezan estos rumores, cómo es que pasa eso, cómo nos llega información que nos confunde y qué recursos tenemos para aclarar y para educarnos. Sí, bueno, ese rumor en particular empezó en una red
de discusión en Reddit. No sé si conozcan Reddit. Alguien que no es experto dijo, oh, la proteína que incluyen en la vacuna se parece mucho a una proteína que está en la placenta de la mujer durante el embarazo. Y cuando lance las defensas inmunes, el cuerpo va a no reconocer exactamente la proteína del coronavirus, pero se va a confundir y va a querer atacar esta proteína que se parece, que es parte del embarazo. Eso no es cierto. La proteína es completamente diferente. La defensa se lanza específicamente para la proteína del coronavirus. Esa es la información que se introduce al cuerpo cuando uno se vacuna con la vacuna contra el coronavirus. Entonces, esos procesos son demasiadamente específicos. No hay forma de que los anticuerpos se confundan y digan, no, vamos a atacar estas otras cosas. Entonces, bueno, es allí como se originó ese rumor sobre la infertilidad. No hay riesgo de que eso pase, como se discutió. Si la persona se enferma con el COVID, se sabe que las personas, las mujeres que están embarazadas pueden sufrir enfermedad severa que pueda afectar el embarazo. Es más riesgoso que se infecte con el virus que causa el COVID que si toma la vacuna contra el COVID-19, porque allí se protege uno como mujer, pero también al bebé. Y ¿qué recursos tiene la comunidad disponible en el estado para encontrar información sobre el coronavirus y cómo accesar, cómo acudir con la vacuna, doctor Hidalgo? Bueno, en este momento yo pienso que es muy importante saber exactamente dónde uno puede confiar en la información que está recibiendo, ¿sí? Hay muchas personas que escriben en el Facebook, que crean mensajes y los mandan por WhatsApp. Hay mucha información que alguien en su apartamento, casa, trabajo, dijo, oh, voy a escribir sobre esto y vamos a diseminarlo. Así no es como funciona. Expertos en todos lados, hay expertos en todo sitio. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es, hay que confirmar de dónde es que viene esta información. Hay múltiples personas o estaciones de radio o estación de televisión o personas que se confían que están diciendo las mismas cosas. Si hay cosas que no son iguales, ¿sí? Hay que uno hacer sus propias investigaciones para determinar si es verdad o no es verdad. Y también tomar responsabilidad a solamente compartir información que se sabe que es real. Porque a veces uno dice, oh, pero es que escuché que a mi comadre le pasó tal y tal cosa, ¿sí? Pero simplemente porque le pasó a esa persona en ese tiempo no indica que, por ejemplo, la vacuna lo causó o que el COVID-19 lo causó. A veces pasan las cosas a la misma vez, sí, y pueden haber pasado sin que la persona se vacunara, por ejemplo, ¿sí? Entonces, asegurarse que la información es real, asegurarse que uno tiene con quién hablar si tiene preguntas. Todas las organizaciones que se nombraron hoy tienen información que se ha validado con científicos y doctores y etcétera. Entonces, saber a quién preguntar en caso de que la persona tenga duda, porque a veces uno no sabe, ¿sí? Y no sabe exactamente con quién confiar o en qué información confiar. Hay demasiada información ahorita, demasiada.
y en parte es bueno, pero en parte es malo porque se confunde la persona. Sí, eso es verdad. Hay muchos recursos y pueden crear confusión. Pusimos un enlace en el chat box para las personas para información en español. Y aquí en los momentos que cerramos, doctora De Broy, si nos podría mencionar algún otro mito que no hemos discutido, que usted quiere enfocar, y también ¿qué debemos hacer después de hacernos la vacuna? ¿Debemos seguir usando mascarilla? ¿Debemos seguir protegiéndonos? Denos unas palabritas de cierre, por favor, sobre cualquier mito que no hemos hablado, que usted ha observado en su trabajo y que tenemos que continuar de hacer para protegernos. Sí, algo que he escuchado es, bueno, no es más un mito, más que muchas personas piensan de que yo no estoy en riesgo, entonces yo no me voy a vacunar. Queremos llegar a la inmunidad de grupo, como usted había mencionado, y la única forma de llegar en eso es tener a la mayoría de personas que les haya dado o estén vacunadas. Entonces queremos que, idealmente, que estén vacunadas. Aunque no sabemos 100% que se reduzca la transmisión, sí hay nuevos estudios que están mostrando que sí se reduce la transmisión con las vacunas. Entonces, no estoy protegiendo, tal vez yo no estoy en riesgo personalmente, pero mis papás, mis tíos, mis abuelos, mis hijos pueden estar en riesgo. Entonces es importante que aunque uno personalmente no esté en riesgo, nos vacunemos para poder lograr llegar, estar sin eventualmente tener nuestra vida normal. Sí es importante que después de vacunarnos sigamos usando la mascarilla y sigamos usando el distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar las reuniones en espacios cerrados, porque como platicábamos antes, no sabemos que podemos disminuir la transmisión. Entonces, estas medidas con la mascarilla, el distanciamiento social, sabemos que funcionan. Entonces, es un esfuerzo de comunidad entre todos los factores hasta que todos nos podamos vacunar y disminuyamos los casos de COVID. No vamos a eliminar el COVID porque no es posible. Es una enfermedad nueva que está aquí y probablemente va a seguir transmitiendo. Lo que queremos es que baje la cantidad de casos y que sean esporádicos, más que hayan la cantidad de gente que tenemos enferma en el presente. Entonces, yo sí les quisiera, como el COVID es una enfermedad severa, aunque uno piense que no le afecta a uno, puede afectar a los que queremos, puede afectar con los que trabajamos, con los que vamos a nuestros hijos en los colegios. Si queremos llegar a abrir la economía y regresar a nuestras vidas normales, es importante que sigamos siguiendo las recomendaciones que están dando los expertos y vacunarnos cuando la vacuna sea disponible hacia nosotros. Muchas gracias, doctora. Doctor Hidalgo, algo que no hemos platicado todavía que usted quiere mencionar, y cómo podemos mantenernos con visión al futuro, cómo ves el futuro con esta pandemia. ¿Crees que yo sé que ya dijiste que no, no vas a dar números de tiempo, pero ¿cuál es tu esperanza para el futuro, especialmente con nuestra comunidad latina que tiene los números tan altos? Mis esperanzas son que tengamos suficiente vacuna para todos los adultos que quieran una vacuna en los meses que vienen, ¿sí? Porque en cuanto empecemos a vacunar más personas, se va a bajar el riesgo de que haya demasiado virus en nuestras comunidades. Y eso es lo que queremos, es que queremos que el número de personas que tengan virus en un tiempo se baje de número para que se disminuya el riesgo de que alguien se pueda infectar sin poderse proteger, porque
muchas de las personas que trabajan en que viven en nuestras comunidades, trabajan en cocinas, trabajan en construcción, trabajan en lugares donde aún no hay protecciones para los empleados. Entonces, en algunos casos es muy difícil que las personas se protejan aunque quieran, ¿sí? O como expliqué hace rato, que se protejan en su propio ambiente, con otras personas con las que viven, ¿sí? Entonces, por esa razón yo pienso que entre más vacunas tengamos, mejor será nuestro futuro. Las vacunas junto con las otras precauciones, seguir usando la mascarilla, la distancia social. La distancia social, decimos distancia social, pero a lo que nos referimos es distancia física, ¿sí? Porque queremos alejarnos de otras personas. Sabemos que somos los latinos nos encanta estar con otras personas, ¿ok? Vamos a, a decir eso. Pero es difícil juntarnos en grupos y no aumentar el riesgo de que alguien se infecte, especialmente cuando nos juntamos adentro de las casas. Si las personas se van a juntar, es muy importante que traten de juntarse afuera. Si es posible que usen las mascarillas cuando no pueden mantener esa distancia física entre uno y otro, que usen la mascarilla lo más posible. Si tienen que estar adentro, por ejemplo, mi hermana tenía que viajar a su trabajo con 3 otras personas en un carro, en un auto. Entonces, bajaban las ventanas para que entrara aire, ¿sí? Para que no estén todos respirando el mismo aire y cada persona llevaba su mascarilla puesta también. Entonces, hay cosas chicas que pueden hacer las personas para protegerse ellos mismos, pero también poder proteger a las personas con las que viven. Si todos hiciéramos eso, este otoño yo pienso que se vería mucho mejor y mucho diferente, más diferente a lo que pasamos el año pasado. Bien, perfecto. Pues muchas gracias, doctora Paula de Broy y doctora Berta Hidalgo. Gracias por su trabajo, gracias por su dedicación a todos sus pacientes y a nuestra comunidad. Yo soy Yalitza Lafontaine, directora de operaciones para Asha Kiran, una organización que provee servicios a víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y tráfico humano en el estado de Alabama, con un enfoque a personas nacidas en otros países. Y para nosotros ha sido bien difícil proveer estos servicios durante la pandemia, porque por estas mismas razones, ese balance de tratar de proteger a las personas, pero tratar de protegerse uno mismo también. Eso ha sido difícil para todos, pero esperemos que esta información sea útil para nuestra comunidad y pueden acudir con recursos que pusimos aquí en el chat. Hay diferentes organizaciones en el estado que están tratando de ayudar a nuestra gente latina. Y esperemos que, como ustedes han dicho, si todo el mundo sigue protegiéndose y seguimos con estas medidas de protección de nuestra salud, vamos a sobrevivir, vamos a salir más fuertes a lo mejor al final de esta pandemia. Pero muchas gracias a ustedes dos. Muchas gracias a la comisionada Violet Edwards del Distrito 6 por organizar este evento. Y para el próximo evento a lo mejor podemos hablar de que todo el mundo ha tenido vacunas y que el Estado está proveyendo los servicios a nuestra gente que se necesita. Pero muchas gracias por su participación y muchas gracias por esta información bien importante. Le agradecemos mucho.